Bueno, pues buenas tardes. Más que nada, iniciamos este pequeño podcast con el tema de amor al saber, pero no sin antes pues, presentarnos. Mi nombre es Ramón Esteban Díaz Ramírez, como lo pueden ver aquí en mi pequeña pantalla de Zoom. Y pues en nombre de mis otros compañeros, pues esperamos a que se presenten. Pues mi nombre es Irvin Eduardo Hernández Vázquez y yo soy voy a explicar el tema de la caverna y y los libros de Platón. Y mi nombre es Juan Carlos Melena Chávez y yo voy a explicar sobre los libros de Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas. Exactamente. Pues cada quien pues va a tocar un tema individual de lo que vienen siendo temas de filosofía, en cómo también ha avanzado con el paso del tiempo y el cómo pues se han dado muchas preguntas como el por qué y el por qué al fin y al cabo el ser humano tiene ciertas ideas o tiene cierto parámetro al momento de pensar cosas. Por ejemplo, ahorita abordando pues el tema que a mí me tocó, que es amor al saber, pues se nos narra de cierta manera que pues el ser humano suele buscar mucho como un porqué de algo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, como tal vez se han preguntado, yo creo que sí, como por qué es que estamos aquí. Pues, O, siempre, si yo nos pregunta del por qué, porque ay, estoy sentado y estoy sentado haciendo nada y me pregunto por qué estoy aquí. Me pregunto por qué estoy, no si no significa que sentado, sino por qué estoy físicamente aquí. ¿Qué me llevó aquí? Aunque conteste la primera pregunta, siempre me salen otras preguntas del por qué y nunca las termino de contestar. Sí, a mí también exactamente. me pasa algo similar a eso. Es como, son muchos por qué estamos aquí o por qué existimos, o algo tan sencillo por qué si mojas la tierra se vuelve lodo, es como una de las razones por las que queramos saber y de ahí nace ese amor al saber. Ajá, es como, bueno, en el capítulo, de hecho, se nos presenta una cierta pregunta desde el momento uno, a la cual es pues algo muy simple, como pues el por qué no es lo mismo saber la hora en la que vendrá un tren y saber como la hora que vendrá pues el próximo tren, porque pues ahí es como estamos interfiriendo en algo que puede ser premeditado si lo sabemos, cuando realmente a lo que va la idea tal vez del texto no es saberlo, algo que está premeditado, sino saber algo que pues ya deberíamos de saber, pero que como nosotros tal vez no estamos muy adentrados a cierta cosa, no sabemos el por qué. Y claramente, por ejemplo, tú puedes saber a qué horas vendrá el próximo tren, Carlos o Irving y así, pero yo no. En cambio, ustedes sí lo saben, más no saben tal vez algo que yo ya sabía de antes, ¿saben? Sí, sí, se Como, entiende. entonces, es como, tú sabes el porqué de una cosa que nosotros no sabemos. Mm, De, por ejemplo, depende. como, sabes cómo está hecho, de qué está hecho el oxígeno. Un ejemplo, de Sí, cómo está hecho el oxígeno. Nosotros no sabemos, pero tú ya lo sabes. Y ajá, nosotros nos preguntamos el cómo está hecho, el por qué, cómo está hecho y por qué está hecho de esa manera. exactamente. O sea, y hay veces que uno puede pensar, no mames, pues, o sea, es algo muy simple, ¿sabes? Como Ujú. pues de que tú me preguntes, oye, porque es cómo está hecho el aire, ¿no? Y yo te diga, no, pues es H2O, que eso es el agua, ¿no? Ujú. Y tú Sí, digas, no, pero eso es el agua. Y yo te diga, ah, sí, perdón, pensé que era el aire. Y yo luego llega Carlos y te diga, no, de hecho no, el aire es, pues, otros componentes. Y es como, oh, yo no sabía de qué estaba hecho el aire, pero ahora lo sé. ¿Sabes? Cada uno tiene cierto conocimiento a lo que, pues, va y aborda más que nada el texto, que como seres humanos tenemos un porqué, pero
también tenemos conocimientos y vamos adquiriendo conocimientos conforme vamos creciendo. Entonces, pues, pese a que uno adquiera conocimientos de ciertos temas, no va a ser lo mismo que el tuyo, tampoco va a ser lo mismo que Carlos. Bueno, al menos así lo veo yo, pues que cada quien va adquiriendo mucho conocimiento diferente por el entorno, por las cuestiones que sean, pero que al fin y al cabo, si se dan cuenta, siempre es que buscamos aprender algo más. O sea, nos da intriga el saber por qué. No sé si... Sí, por ejemplo, Ajá, también depende mucho de lo que sería la personalidad de la persona y sus gustos. Por ejemplo, si tú eres una persona a la que le gusta mucho, un ejemplo, la biología, tú puedes saber bastante más que otra persona que no es de un gusto de la biología precisamente, porque dicho gusto es el que te hace querer saber el porqué de esas cosas y para qué. Por ejemplo, si Irving es que le gusta la historia, él se deriva más y estudia más en lo que es el campo de la historia. Y todos esos conocimientos los vamos adquiriendo de acuerdo a nuestros gustos también. exacto, ¿sabes? Es, es como raro, ¿no? De cierta manera, ya que te lo pones a pensar, porque pues a lo mejor y como dices tú, a Irving le interesa mucho el tema de historia. A mí, honestamente, mira, la historia casi no es no que no me interese, sino que es algo muy, no sé, para mí, pero si a Irving le interesa mucho, ¿sabes? Él va a tener un conocimiento más amplio que el mío, pero no va a tener más conocimiento que alguien que ha sido un erudito de historia. En cambio, que si se da mucho como la intriga de, oye, pues quiero saber esto, se pone a estudiar, lo va a lograr. Va a ser un erudito en su forma de ver las cosas, ¿sabes? Y es eso mismo que nos plantea el texto, porque pues justamente muchas veces nosotros tenemos esa idea clave de por qué se hace, cómo se hace, el por qué está en todas las preguntas. Pero lo interesante de la pregunta como tal viene relacionada con el tema que nosotros queremos saber. Eso es lo interesante, pues, si se lo ponen como que a pensar. Y, pues, de hecho, referente un poco al tema, yo les quiero, pues, a ustedes dos, hacer una pequeña pregunta con relación a justamente a lo que se nos plantea. Y, pues, la pregunta viene siendo si nosotros ya nacemos con la curiosidad por saber o en cambio solo nacemos con lo suficiente para nacer. Pues yo creo que nacemos con, nacemos con lo básico para sobrevivir, con lo de saber cómo, sabemos cómo respirar, porque lo hacemos automáticamente. Ajá, Y sabemos cómo comer, porque tenemos la boca y sabemos que todo va hacia la boca. Pero, pero solo sabemos lo básico. Nuestra especie humana solo sabe lo básico, de lo primitivo. Entonces necesita la guía de otras personas para enseñarle más cosas. exacto. Así me- Pero conforme vamos Sí, creciendo, ¿no? O sea, es más así, ¿no? Tu idea. bueno, es lo que yo creo. Y también lo de el de cómo entre nosotros, nuestra especie, nuestra socialización que tenemos, es el de ayudar a los demás a encontrar la respuesta del por qué. Porque desde siempre nos hemos ayudado como especie a los problemas del por qué. Y eso es parte de nuestra evolución de evolución como de animales a seres pensantes. Es la diferencia que tenemos entre nosotros y los animales. Vaya, sí, nacemos con lo más básico que vendría siendo lo de respirar, como tragar los alimentos y el agua y así. Es como nacemos con una capacidad muy similar a la de un animal recién nacido incluso, con lo más básico. Pero a medida que pasa el tiempo con los conocimientos que ya se tienen, es lo que vamos aprendiendo nosotros. Y gracias a eso que aprendemos, nos cuestionamos cada vez más. Porque exacto. un bebé no se cuestiona de la vida, obviamente.
Tal vez No, un pues niño de edad más avanzada tampoco. pone que en la niñez no nos pega tanto un tema de cuestiones, ay, o sea, estoy madurando, tengo que conseguir un trabajo, una casa, tengo que tener un buen empleo, conseguir un buen salario, ¿sabes? Hacer una especialidad. Por lo que un niño se preocupa de algo tan simple como, tengo que llegar a mi casa porque voy a iniciar mi caricatura favorita, porque quiero llegar a jugar, porque solo quiero llegar no sé, o sea, comer algo, mi comida, unas papas. O sea, un niño solo se preocupa por eso, realmente. Ajá, Pero si pero aún así también le da la pregunta del por qué. Porque también se ha preguntado, siempre a los niños tienen esa de manía de preguntar a los adultos el porqué de todo, el porqué de una palabra, el porqué de una acción, el porqué de un objeto. Y los adultos se molestan porque pues no están acostumbrados a recibir tantas preguntas. Entonces un niño crece y parece que ya se le quitó eso de preguntar, pero realmente no, solo suprimió y aún tiene esa curiosidad. Aún no se le quita nunca se le va a quitar la necesidad de saber el porqué de todo. Y es algo de nuestra especie. pues es que siento que por partes, al menos un poco, la verdad, tengo que decirlo, lo tengo que decir, sus respuestas son demasiado buenas, porque realmente es cierto. O sea, jamás se nos va a quitar la curiosidad por saber algo más. Porque conforme vamos creciendo, por ejemplo, retomando un poco lo que dijiste, Irving, pues justamente nacemos, sabemos cómo respirar, sabemos que debemos de comer con la boca, pero pues yo en mi caso que tengo pues una sobrinita y así, o sea, conforme van creciendo es como de que, o sea, sí saben que la boca es para comer, pero de la nada no sé si les ha tocado ver que agarran como que un lápiz, que agarran un juguete, una moneda y se la meten a la boca por quién sabe. O sea, ellos no saben que son objetos que obviamente no deben introducir, que no deben comer, pero les da la curiosidad por saber a qué sabe, pese a que saben que no es algo comestible, como les pega la Sí. curiosidad por meter la mano en un hoyo X. Cosa que si te lo pones a pensar ahora es como si ves un hoyo en la pared, no metes la mano porque puede haber una araña, porque puede haber algo, porque puede estar mal, o sea, te puede pasar algo. Un niño ve eso y dice, ¿qué pasará? Mete la mano sin pensar más allá de lo que puede haber. Es curioso porque conforme vamos creciendo, el saber las cosas que nos pueden hacer daño, el saber las cosas que nos pueden hacer bien, el simple hecho de saber con más claridad nuestras metas, o al menos de como yo lo veo, que es saber ciertas cosas o ciertos temas, nos hace tan precavidos en muchas otras cosas. Pero al ser tan precavidos, nos hacemos más preguntas de por qué somos tan precavidos en ciertas actitudes o en ciertas cosas al hablar o actuar, que cuando las hacemos nos quitamos la duda, pero lo estamos haciendo de una manera más pensativa, más meticulosa. O sea, nuestras preocupaciones dejaron de ser algo simple a ser, pues, demasiado, vaya, pues, avanzado, ¿sabes? Sí, porque, por ejemplo, luego de estar así, de cuando eres joven, tienes unas preocupaciones muy básicas, como lo dijiste tú, Ramón. Y también cuando creces, obviamente como depende del desarrollo que tengas en tu ambiente. Por ejemplo, si eres una persona que carece muchas veces de los recursos o así, tus preocupaciones, tus por qué son por qué no gano tanto, o por qué estoy así, por qué no tuve una vida más privilegiada, o cosas así. Mientras si mantienes un buen estatus, por ejemplo, tus preocupaciones podrían ser, por ejemplo, cómo voy a mantener dicho negocio, o cómo lo voy a lograr seguir adelante, cómo voy a fortalecer mi riqueza, o cualquier ese tipo de cosas. Todo depende del desarrollo que tengas en tu ambiente de crecimiento. Exacto. Y eso pues depende, pues, ahora sí, como dices tú, depende de muchas necesidades, de muchas, no lo quiero decir como carencias, pero cosas que tenemos y luego no tenemos. O sea, algo muy,
simple como cuando empezamos a ganar nuestro dinero propio y, no sé, querías comprarte una chamarra roja que siempre te llamaba la atención, pero no podías comprarla. Cuando ya por fin estás llenando esa carencia o esa necesidad, no sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado cuando he llegado a comprar tal vez algo impulsivamente en mi caso, o a veces simplemente por querer llenar cierta cosa que antes no podía comprar. Y digo, ¿por qué la compré? ¿Saben? Es como, vamos con Mm, temas materiales, ¿no? Pero es, es como, ¿por El, qué hago eso? ¿Por qué actuamos como actuamos y por qué hacemos lo que hacemos de cierta manera a una edad respectiva? Como dices tú, necesidades básicas cuando eres niño o preguntas básicas cuando eres niño. Pero cuando vas creciendo, incluso lo más simple puede convertirse como cuando eres niño. O sea, ¿por qué compré esto? ¿Por qué me puse a hacer, no sé, por qué me puse a hacer quesadillas en vez de hacer una sopa o comer fruta que puede ser más saludable? Es como van cambiando, pero si se dan cuenta las preguntas que muchas veces nos hacemos, incluso ya estando pues en estas edades ya más avanzadas, teniendo una capacidad de madurez mayor, son como las de un niño, son simples. O sea, no dejan de ser simples, no dejan de ser a más, pero tampoco nos basta, ¿saben? sí, sí me pasó varias veces con eso de comprar algo, pero no sé el por qué comprarlo, sino, no más por comprarlo, lo quería, no más por tenerlo. Es frustrante a veces comprarte cosas que no te necesitabas y ya no las ocupas, nunca las ocupaste realmente. Exacto. Vivimos mucho tiempo sin muchas cosas que podríamos decir que por fortuna tenemos ahora. Algo más simple, un teléfono. Toda nuestra niñez, al menos siento que en nuestra generación, pudimos crecer sin un teléfono inteligente, Sí, sin yo nada en no. Android, sin nada, con juguetes tan simples, así como los soldaditos o los luchadores esos que luego están todos mal pintados, ¿saben? Pero que al fin y al Sí, cabo era lo que nos divertía, hasta una botella de plástico. A mí sí me divertía a veces hasta jugar con una botella de plástico, decía, no, es una nave, cosas así, pero ahora no podemos estar sin tal cosa y es raro, ¿no? sí, Sí, sería bastante raro imaginarte actualmente en un mundo sin estos dispositivos, cuando antes ya podías estar sin ellos. Te preguntas el por qué actualmente ya no te imaginas así como antes, si antes sí podías hacerlo. Y yo creo que una respuesta a dicho por qué sería porque las necesidades cambiaron y el entorno cambió. Y luego te vuelves a preguntar, ¿y por qué cambió? Y todo así, te estás haciendo muchas preguntas, te las resuelves y siguen saliendo más y más por el solo hecho de haber sacado una pregunta y terminas destapando una cantidad enorme de preguntas más. Exactamente. Es, yo siento que esa es mucho la premisa del texto, al menos ya ni siquiera siendo la premisa, sino siendo lo central de ese capítulo. Ver un porqué dentro de todo y cómo al fin y al cabo nosotros como seres humanos siempre vivimos buscando más. Por ejemplo, igual volviendo a temas un poco más simples, no conoces el mar, no conoces cómo llegar a, no sé, a la playa. ¿Por qué? Porque tal vez antes eras un niño que no podía ir a la playa solo. Actualmente puedes agarrar un camión y irte para la playa. Muy simple, ¿no? Pero siempre te dará la curiosidad hasta que vas al lugar, hasta que haces tal cosa, hasta que compras tal cosa. Siempre te da esa curiosidad hasta que lo tienes, hasta que lo ves, hasta que lo vives. Pero siempre estamos con una curiosidad inmensa. Realmente siento que el hecho de que digan es que ya maduraste, no te puedes hacer preguntas tan simples o no puedes actuar de una manera, siento que no. Siento que lo que viene siendo el texto nos explica una cosa muy simple, que es que nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar mucho, este, llegar a conocer todo. Lamentablemente no podemos conocer todo, pero en nuestra vida conocemos cosas, personas y vivencias que luego no.
podemos decir que no, ¿sabes? Que al fin y al cabo es lo que nos llena, es lo que aprendemos y lo que vamos sabiendo que nos causa más curiosidad. O sea, es algo tan vasto que no podemos llegar a un fondo, no hay un final en un porqué, porque el porqué siento que es algo que engloba al fin y al cabo a todo. Siempre hay más preguntas. A la vez que llegan más respuestas, llegan las preguntas de la respuesta. Y pues así vamos a seguir creciendo y vamos a seguir fomentando mucho todo eso, ¿saben? La verdad es de que al menos así yo siento que el texto nos quiere como meter. Bueno, y pues ya para más o menos concluir con este tema y pasar al siguiente que viene siendo del mito al logos, pues no sé qué quieran decir mis compañeros, al menos yo ya di parte de mi opinión, pero igual no sé qué quieran decir ellos para pues concluir con la idea principal de este texto. Yo, para concluir, diría que las preguntas del por qué son lo más importante que podemos tener nosotros como especie, porque es lo que nos mantiene con vida, porque es lo que nos motiva a seguir mejorando cada día. Imagínense un mundo sin mucha tecnología que fue inventada por el saber el por qué. Esa es mi conclusión de que el por qué la pregunta del por qué es lo más importante de nuestra sociedad. ¿Tú, Carlos? En, en mi caso, yo creo que dicha pregunta es muy importante y a su vez no le hemos podido responder bien. Y es lo que muchos de estos libros, incluyendo este, nos comenta como que todo ese amor al saber nos ha hecho conocer muchísimas cosas. Pero preguntas tan simples como el por qué existimos, no la hemos podido responder con tanta claridad, porque es una pregunta que nos hace tener demasiada reflexión y cuando llegas a esa respuesta te das cuenta que puede que no sea la correcta. Pues sí, o sea, ya tocando mucho el tema de nosotros, así, del amor al saber, yo creo que pues sería importante también empezar un poco con lo que viene siendo el segundo tema, que viene siendo la filosofía como pasaje del mito al logo, o logos, más que nada. Y pues para entrar un poquito en pues contexto y de lleno en todo esto, pues el texto inicia diciéndonos que la filosofía nació en Grecia, y al menos pues es la premisa con la que se inicia el capítulo. El cual pues nos narra que hay cierta manía en la humanidad por querer priorizar como momentos fijos o a personas las encasillamos como lo que son héroes o algo, ya sea en el caso de Benito Juárez, presidentes en México, los niños héroes, ¿saben cómo? Sí, sí, entiendo. Que en su Sí, tiempo ellos a quienes encasillaban era Tales de Mileto, todo eso. No sé ustedes como qué piensan en eso. Pues eso es una práctica que se lleva desde hace mucho tiempo, pero a veces siento que esta práctica es algo injusta con la gente, porque hay gente que nunca va a ser recordada o fue olvidada por las hazañas anteriores o relatos, relatos de sus vidas. Y es algo triste, la verdad, cómo se olvidan personas importantes o personas interesantes de la historia de la humanidad. Ujú. Y de sí, hecho, también sí, Carlos. que se olvidan, tipo, se busca enaltecer personajes históricos cuando muchas veces no es que hayan sido una persona, por ejemplo, correcta a la hora de su forma de actuar o en su pensamiento, sino que para ese momento era el más conveniente que él tuviera la razón y muchas veces ni siquiera es que sea un, por así decirlo, héroe de su momento, simplemente es alguien que tuvo la casualidad de que se le consideró así porque una jugada del destino, por así decirlo incluso. ¿No sería mejor? Bueno, de hecho, eso que acabas de decir viene mucho en el texto, que es cierto. ¿No sería mejor simplemente como, no sé, no hacer una pregunta, por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, realmente,
no siento, o sea, sí era un filósofo y técnicamente podría ser encasillado como, el padre o uno de los padres de cierta filosofía. Simplemente fue el único que se cuestionó preguntas complejas, cuando en la mayoría solo nos cuestionamos lo simple. Y cuando se cuestiona lo complejo, muchas veces nos cansamos o muchas veces no, pero nunca buscamos un más allá cuando no se trata de un beneficio o algo. Cosa que en su tiempo estos filósofos se preguntaron mucho el por qué esto, cómo funciona esto, el qué da de esto. Y como las personas no tenían esos conocimientos, que siento yo que, pues tomando un poco el tema anterior, ¿no? Del amor al saber, nunca se cuestionaron tanto las cosas, o puede que sí, pero como en sus tiempos era un poco más difícil el hecho de cuestionar cierta filosofía, cierta regla que regía naturalmente a los pueblos anteriores, pues cuando estas personas salían, aunque se les tachara de a locos, era como, tal vez sea un loco, pero ya tiene fundamentos, entonces yo decido creerle, ¿saben? Ajá. Sí. O sea, por En eso un, en un considero mundo que, de... Habla, habla, güey. Habla. ah, no, nomás iba a decir algo breve, o sea, yo considero que este texto va mucho de la mano con el otro, ¿sabes? No sé si acá, pero, pues sí, ¿qué ibas a decir, amigo? No, pues te decía de eso de los filósofos que los querían locos. No sé, es una frase que era en un mundo, en un mundo de locos, el cuerdo es el loco. No vas a decir eso. No, pues de hecho sí tiene razón. O sea, en un mundo de cuerdos nosotros tachamos de locos a quienes vemos que no tienen como cierta coherencia o que están haciendo actitudes, o sea, no sé, o sea, para nosotros ver a alguien en la calle desnudo, gritando y todo, nos da hasta miedo y solo lo encasillamos de loco. Pero en su cabeza nosotros somos los raros porque no estamos haciendo lo de él, ¿saben? Para él en su mundo, él es normal. Para mí en mi mundo yo soy normal. Para ustedes en su mundo son normales porque hacen lo que hacen, ¿saben? Ujú. Sí, Pero, pues, técnicamente no, nadie es completamente normal si tomamos en cuenta la pregunta o la cuestión de que cada persona es un universo diferente, es un mundo diferente, es un sinfín en vasto diferente por cada mente. Entonces, técnicamente no somos normales en un mundo de locos, tomando tu pregunta y un poco en mi idea, cada mundo es diferente, no somos un mundo de locos, pero a la vez, cada quien para personas distintas al no conocerse por sus ideas, por sus ideales. Tanto tú como para mí podemos estar erróneos, pero no es sin más hasta que nos vamos conociendo y vamos afirmando las ciertas teorías o cuestiones que tenemos como cada uno de individuos a formar parte de un grupo que logramos congeniar y dejar de ser locos a ser normales, pero seguimos viendo a los que no están como locos. ¿Por qué? Porque no tienen ideas similares a las nuestras. Tal vez no como locos, pero como extraños que nos tienen el saber que en su tiempo ellos eran así. De hecho, eso lo que estás hablando ya es lo de la... Empieza a tocar lo de la alegoría de la caverna, porque es como la caverna trata pues de cómo la gente se encierra en, en un mundo donde nomás ven lo que pasa y por lo que pasa por el fuego, las sombras que pasan por el fuego. Y cuando una persona decide salirse a explorar y regresa a tratar de sacar a sus compañeros, lo tachan de loco y lo asesinan por eso, porque Porque él no conoció saben, otro mundo, ¿no? ajá, porque conoció otro mundo, porque él ya como que salió de la caverna, salió de su zona de confort, salió, por fin fue libre. Y sus compañeros le tuvieron miedo a eso, le tuvieron miedo a lo desconocido de afuera. Y lo tacharon de loco, por eso lo asesinaron. Exacto, es como, de hecho, van muy de la mano cualquier edad de estos temas, porque, pues al menos en mis temas fueron muy del saber, fueron muy de un porqué, de buscar una respuesta a una pregunta tan complicada por las enrevesadas respuestas que pueden salir a la forma de cuestionarnos. Pero, pues, al final del día, al menos un poco y ya, porque la verdad sí me interesa también escuchar mucho lo que viene siendo lo de la caverna. Este,
pues siento que en el tema de la filosofía del mito al logos viene siendo mucho eso. No es que encasillemos a unas personas en un sector, en un grupo o en algo, sino que al final del día es como, pues simplemente nosotros creemos muchas cosas que vemos y creemos muchas cosas que escuchamos, pero lo que no vemos y lo que no escuchamos no es que no sea creíble, no es que no sea descubierto, simplemente es que tenemos un conocimiento vasto a alcanzar. Y cuando llega alguien, en este caso podría ser tú, Irving, que ya está con lo de la caverna, eso, así tocándolo ya un poco, no tanto por encima, pero es como, yo no sé exactamente, por ser así, de que hable bien lo de la caverna. O puede que sí, pero no sé tu idea, tampoco la de Carlos. Entonces, es como, estamos entrando en otra cosa nueva, que es a lo que el texto nos quiere decir. Estamos siempre entrando a nuevas cosas que al final del día, lo que vemos hoy, mañana puede servir, pero también puede que no nos sirva. Y tachamos cosas hoy que mañana podemos hallarles el sentido, pero que en su momento lo dábamos por un hecho que no era así o que era así. Como en su tiempo podríamos tachar a héroes, podríamos tachar a villanos, podríamos tachar malos hechos y buenos hechos. No sé ustedes qué piensen ahí. O tienes un punto a lo que te refieres. Sí, yo pienso No, que lo de tachar puntos buenos y malos va ligado principalmente al cómo pensamos para dicho momento y lo que se nos ha enseñado para ese momento. Porque pues en un punto a ti te pueden enseñar que algo está bien y tú simplemente no lo cuestionas. Hasta que llega un punto en el que ya empiezas a cuestionarlo más por ti mismo y empiezas a decir, ¿por qué esto está bien y no está mal? Que ya depende más también de temas morales, pero tú lo estás analizando. Y bajo a tu análisis, tú puedes decir, no, en realidad esto no está bien. O decir, sí, esto está bien y esta es una acción correcta. Exactamente. Pero es como todo en un nada, ¿saben? Al final del día es un porqué, pero siempre terminamos encasillando. La verdad es que el tema, la verdad, de saber siempre nos va a causar mucha intriga, pero pues la verdad me gusta escuchar muchas de las opiniones que tienen ustedes, al menos de este tema que pues a mí me tocó y que pues de cierta manera estoy abordando, porque yo tengo mis ideas, ya no tanto para hacer este podcast, sino yo llegué con unas ideas y al escuchar las suyas me doy cuenta que todos estos textos en su parte podemos congeniar, pero a la vez tenemos unas ideas que no sabemos del otro y que juntándose pueden saber salir bien. Y bueno, pues al menos yo con mis temas, yo concluyo. No sé quién de los dos quieras continuar con los demás temas, pero pues sí, por mi parte ya sería todo, amigos. pues a ver, continuamos con la caverna de el, ¿cómo se llamaba el autor? Ok, Eh, sí, el el siguiente autor era tema Darío. de, ahí, ¿estás hablando tú? Sí, el autor, te digo, respondiendo un poco a tu pregunta, el autor era Darío ¿verdad? Algo así. También, La verdad tiene un de la, apellido. con su alegoría a la caverna. Y tenemos a tocar el tema de la República, el del libro de Platón. A ver, en la caverna, así su alegoría consiste en, ya lo expliqué hace rato, de, de un grupo de personas que viven en una caverna, de espaldas, amarradas totalmente, y tienen una fogata atrás, donde nomás ven cómo pasan sombras. Y es lo que ellos creen que es la realidad, es lo que ellos ven como realidad. Entonces, como cuando uno de ellos se logra liberar de esas cadenas que tiene y sale de la caverna, ve que realmente todas las sombras que vio no eran, no era la realidad, era
era lo que él veía, ¿no? Pero no era lo real. Él se imaginaba, eso no era parte de la realidad, era una parte, pero en sí no era toda la realidad. Y al salir de la caverna, lo, la descubrió la realidad, descubrió cómo son las sombras realmente, no descubrió las formas reales de las sombras. Y se sintió libre, porque rompió sus cadenas que tenía en su caverna, rompió esa zona de confort, que yo veo la caverna como zona de confort, esa zona donde te sientes seguro, de lo que tú crees, por lo que tú crees, por lo que ves, pero una vez que sales y, y descubres lo que hay afuera, te sientes aliviado, te sientes mejor, te sientes como, aprendes más cosas, no estás amarrado en un lugar donde te vas a limitar tu potencial. Pero en esta historia, el sujeto que logró liberarse trata de ayudar a sus compañeros a que ellos también rompan esas cadenas que tienen. Pero al tratar de liberarse, ellos lo que sí percibo yo que tienen es miedo, miedo a lo desconocido. Y es normal en las personas tener miedo a lo que no conocen. Tienen miedo a afuera, salir de la caverna. Entonces a su compañero libre como una amenaza y lo mataron por eso, porque lo vieron como una amenaza a su estabilidad. Entonces Exactamente. es como esas personas que tratan de ayudarte y tú las rechazas porque sientes que te están amenazando tu espacio, te están amenazando sin saber que ellos te quieren ayudar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, siento que en la alegoría, la caverna, al menos a como lo estás explicando, si lo fomentamos más en un sentido de vida personal de cada uno, es más como podemos estar en una caverna, podemos estar creyendo muchas cosas, o sea, estar adoctrinados a un estilo de vida y a un estilo de pensar mm, muy simple o al menos no simple, sino que simplemente algo que vemos diariamente que lo damos por hecho, ¿no? Y al momento en el que nosotros salimos de esa zona de confort y vemos más allá de lo que hay, no sé, o sea, siento que podemos tal vez intentar hallar nuevas cosas y ver que lo que pensábamos era erróneo, ¿no? Sí, yo también lo veo, pero yo lo aplico más en el punto de una sociedad, que estos se encuentran y no es una sociedad estable y tampoco es funcional. Y lo que pasa muchas veces en dichas sociedades es que llega una persona que sí que tiene una solución a dichos problemas, pero estos al nunca haberla intentado, les da miedo probarla. Y en vez de simplemente aceptarlo y tomar su idea, lo rechazan, lo excluyen e incluso lo sacan y lo tachan de loco, simplemente porque él no piensa igual que ellos. Sí, es lo que hablamos hace rato también, de cómo, de eso del por qué. Hablamos de cómo la gente que trató de sacar a la gente de sus cavernas, al darle respuestas del porqué de varias cosas, los tacharon como de locos. Él le pasó a los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera, y también le pasó a los científicos del Renacimiento. Y también les pasa a la gente de hoy en día, a los científicos de hoy en día, o filósofos o investigadores, a cualquier persona le pasa actualmente, de que si das una solución nueva, te van a tachar de loco. Es lo que pasa normalmente en este mundo. Pues te tachan de loco, pero o sea, no sé, al menos yo lo siento más como me están tachando de loco porque al menos ellos aún no saben que esto es así o que esto puede hacerse así, ¿sabes? Porque no han salido de su caverna. Ajá, porque al menos a lo que nosotros vemos y pensamos, ellos aún no han adquirido como ese valor o al menos yo lo veo como valor para salir, para explorar. Ujú. Y para concluir esto de la caverna, quería pensar de que hay momentos en la vida que tú piensas que ya saliste de una caverna,
piensas que lograste salir de una caverna que te tenía atrapado por bastante tiempo, pero te das cuenta que nomás saliste de una pequeña parte. Aún te falta mucho por salir y te va a faltar un montón, porque una persona, una persona cambia, y cuando cambias, mm, cambias por tu bien. Entonces sales por otra caverna, de otra caverna, y esas cavernas que salen te dan una perspectiva diferente de la realidad, que es lo importante, tener perspectiva en la realidad, saber cómo es esta vida. No agobiarte con unas preguntas, sino más bien que sabes qué hacer en tu vida. O no simplemente saber como que voy a vivirla, nomás la voy a vivir, voy a hacer lo que sea, voy a vivirlo nomás. Que todas tus decisiones te lleven fuera de esta caverna y de la próxima que vas a afrontar. Exacto. Igual, ya para concluir de mi parte con el tema de la caverna, como dices tú, o sea, hay que afrontar ese tipo de cosas, hay que salir siempre de nuestras cavernas. Al menos un poco en lo personal, de mi parte puedo decir que cada quien sí tiene su propia caverna, pero como misiones o parte de la vida de cada uno siempre es, pasamos por cosas duras, pasamos por malos momentos y malos ratos. Y puede que esos malos ratos nos cambien, o sea, nos den una vuelta de 360 en toda la vida y nos cambien mucho el pensar, pero que al fin y al cabo, si no podemos afrontar eso en el momento en el que nos está pasando, más adelante no afrontaremos y no podremos salir ni romper nuestras cadenas y nos quedaremos más con la idea, ¿no? De sombras que nunca sabremos qué son. Entonces, Carlos, Bueno, tuvimos un pequeño percance. Ahorita mismo, bueno, tal vez ya al momento en el que ustedes vean este pequeño podcast o lo estén escuchando, no sepan muy bien, pero aquí en donde nosotros vivimos está haciendo demasiado calor. De hecho, creo que se acaba de ver, justamente nosotros acabamos de ver, acaba de sacar a nuestro compañero Carlos de pues este podcast, porque como les comentamos, está haciendo demasiado calor, ha habido muchas fallas con la luz, lamentablemente pues en sus circunstancias se le fue la luz, pero afortunadamente nos alcanzó a mandar el tema, entonces nosotros, lo que viene siendo mi compañero Irvin y yo, vamos a narrar el tema que le tocaba, pues con sus palabras. Entonces, pues sí, ese es un pequeño percance. Fueron errores de producción, naturalmente no se pueden controlar, son errores naturales, pero sí, ahorita mismo, ya que mi compañero aborde sus temas, pasaremos a abordar los temas de Carlos y ojalá y estamos esperando a que se vuelva a unir. Ya si no, pues tocamos sus temas por él, pero pues sí, esperemos que se vuelva a unir. ok, ya dejando de un tema al lado la caverna, proseguiremos con el libro de Platón llamado La República, que justamente vamos a hablar del libro séptimo, que en sí trata en sí en todo el libro trata de cómo el humano le importa la justicia, le importa cómo ve el humano, las personas la justicia. Pues de hecho, creo que esos eran fundamentos, ¿no? De la filosofía también que tenía Platón y que luego pasó en un tipo de aristotelismo, que justamente es Ajá. el tema de abordar mucho la justicia, la ética, o sea, Platón se basaba mucho en eso, la moral, que cada ser humano pues tenía que ser justo y teníamos que al menos tener medidas justas en lo que viene siendo la ley de vida, ¿no? Sí, justamente eso habla de Platón y también está relacionado con la caverna para explicar la importancia del filósofo como guía de las personas para extraer la ignorancia de aquellas que se encuentran confundidas. Así, y así era guiarlas, así lo explica en lo que entendí en el libro. Trata de explicar el,
Ah, Bueno, nuestro compañero Carlos volvió. enhorabuena. Sí, volví porque tuve un pequeño percance, pero ya continuamos con la grabación. Mira, justamente estamos hablando sobre el libro de Platón, de la República. ¿Qué tienes opinión sobre ese libro? ¿Qué opinas de lo que habla? Sobre el tema de la República, Ujú, pues fíjate tú que aparte de leer la parte de lo de la cueva, que se me hizo bastante interesante, yo leí una parte que iba aparte, pero dentro de ese mismo libro, que fue el del ujú. sistema de gobierno, sobre la tiranía, la democracia y los otros dos temas que ahorita bien no recuerdo, pero son basados en los sistemas de poder elitistas de un cierto grupo de personas. No sé si ustedes también vieron sobre esa parte. Sí, de hecho, esa parte, más que nada, que es interesante en el grupo de los elitistas, al menos a mí me parece un poco interesante cómo plantean que un grupo elitista muchas veces no abarca lo que son temas justos, que ellos dicen y hablan de que van a abarcar cosas justas o que van a hacer cambios justos para el pueblo, para una nación, para lo que sea, cuando al fin y al cabo, si se dan cuenta, al menos igual poniendo en contraste con política actual, realmente no, solo buscan un beneficio propio y para ellos eso es justo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, pues es un tema de injusticia. Sí, yo también lo vi muy similar a todos esos sistemas de gobierno, los vi muy similares a muchos sistemas que se pueden aplicar y se aplican, de hecho, En hoy hoy en en día, día ¿no? sí, por ejemplo, una tiranía que se explica ahí, que es el sistema de gobierno absoluto solo por una persona, me hace pensar mucho en la forma de gobierno que es como muy similar a la actual dictadura, que las dos se rigen bajo un mismo principio y parece muy como increíble el cómo se pueden mantener dichas formas de gobierno con el pasar de los años. Un ejemplo sería como Corea del Norte, ¿no? De hecho, sí, por su tiranía que viven con Kim Jong-un. Kim Jong-un, ajá, de cómo, a pesar de que es la tercera generación que tiene él, porque antes ha estado su abuelo y su padre, su país sigue en una dictadura, aunque no han podido liberarse de ello. Y como lo dice que la definición de la dictadura, el poder absoluto a una sola persona. Que en este caso Kim Jong-un, controla todo, no tiene otros servidores, él controla prácticamente todo lo que está pasando en su país. Y el otro tipo de gobierno, ¿cuál era? Elitista. Así es. Elitista, su definición es, ok, lo que decía que el gobierno elitista es un sistema ideológico que afecta a los demás órdenes de sociedad, un ejemplo, la política y la economía. En tanto en cuanto a la parte de la permisa de superioridad de una reducción colectiva social, conocido como élite, y cuyos miembros se atribuyen prebendas, derechos y privilegios especiales. Como, sí, me entienden como la élite, la conspiración, los meros meros. Sí, todos los paradigmas se utilizaron durante su momento para desmentir algunas de estas teorías socráticas y aristotelistas. Por ejemplo, la manzana ya no era de que simplemente la gravedad decía la voy a jalar para abajo. También ya empezaron a decir es que la manzana ya está pesada, también la rama, o sea, todos los factores ya los empezaban a juntar, ya no era de que uno solo, ya juntaban todo para formar una teoría. Así es como lo veo yo, no sé. No, pues de hecho es correcto. O sea, fue cuando uno simplemente dio un concepto y de un concepto base se ramifica para juntar lo demás, como dices tú, la rama, como dijiste tú que la manzana estaba ya madura, o el simple hecho de la gravedad. O sea, todo junto hizo eso. Porque pues si podemos cortar un hilo en tu teléfono aquí y lo colgamos, vamos a ver que se puede quedar colgando, pero por el peso de tu teléfono puede suceder de dos cosas.
se queda colgando y cae por el peso del teléfono y por la gravedad, o porque era de que el hilo no estaba sujeto bien. O sea, hay muchos factores, ¿sabes? Es como que se junta todo en un método solamente. Pues, ya es para. Ya no tengo nada que decir. Ya quedaste en una conclusión No, absolutamente. la conclusión sería de que los paradigmas van a seguir siendo utilizados yo siento que hasta el fin de los tiempos, hasta que la humanidad aún tenga juicio propio, porque son esas ideas que nos hacen cuestionarnos todo, hasta lo que se parece correcto en todo tipo, no solo en la ciencia, también en la moral, en la ética. Esa sería mi conclusión. Para mí mi conclusión fue de que los paradigmas fueron un suceso muy revolucionario. De hecho, por eso se dice la ciencia revolucionaria. Y es muy importante los paradigmas porque gracias a ellos conocemos muchas de las cosas que hoy conocemos y en la forma en la que las conocemos. No es como que en un pasado las conocemos de forma diferente, pero ahora se descubrió que no era así, que era así. Y van a ser muy importantes hasta que, como dijo mi compañero, que se acabe la razón de la humanidad, o que surgiera otro método más preciso y mejor. Competente. Sí, más competente y completo, ¿no? Sí. Pues yo siento que más que nada, tomando un poco eso de que llegue un método mayor a los paradigmas, yo siento que sí nos va a tomar demasiado tiempo, tal vez ya no tanto, porque justamente actualmente ya hemos avanzado demasiado, tanto como lo que somos seres humanos. En una década no hemos avanzado. Ajá, o imagínate, en una década. Ahorita cuántos años tenemos cada uno, vamos para nuestros 20 apenas. Y en mi caso, ustedes van entrando también ya para los 20, o sea, somos jóvenes y nos falta por ver más cosas. Y está avanzando todo muy rápido y yo siento que, al menos desde los temas que hemos visto, desde lo que viene siendo el primero, que es el amor al saber, pasando por las cuestiones de la cueva que entran en temas filosóficos propios, y ahorita que estamos llegando a ver métodos científicos, siento que todo llegó desde un punto, como un inicio de, por ejemplo, amor al saber, que nos da esa integridad de estamos para saber, para investigar, para obtener algo, y de esa obtención nos cuestionamos, como en un sentido de la cueva, que nos debemos cuestionar si esto es real, si esto es ficción, o por qué es así. Pero actualmente ya tenemos métodos científicos, o sea, un avance en la ciencia, como lo dicen, ciencia normal, que nos llevó a tener un paradigma, y actualmente siento que los paradigmas pues se van a quedar. Como en el tema de las catástrofes, los utilizamos para medir. En una catástrofe ya sabemos que el papel de baño se va a acabar primero. Y ya sabemos que eso es una cosa que va a pasar. Luego van a suceder los recursos y después van a escasear más cosas, pero tenemos ya los paradigmas suficientes para poder medir eso, ¿no? O sea, siento yo que en ese tema ya hemos avanzado todo lo suficiente para eso, y pues siento que en un tiempo mayor, de aquí a 3, 4, 5 décadas y más, tal vez seguimos un método mejor, pero no siento que actualmente pueda. Sí, actualmente es como que estás atrapado en lo que está para tu época, como el avance científico. Muchas veces que, por más que tuvieras una idea muy buena, tu época te limitaba. Exacto. Pues un tema vasto, la verdad. Pero, pues al menos siento que en este tiempo que se nos dio para investigar todos estos temas, pues ya yo dando una conclusión final a todo de lo mío. Siento que pues al menos sí sirvió mucho intentar investigar en cómo ha evolucionado todo, para llegar a pensar como estamos pensando actualmente, y cómo podemos, al menos en mi caso, se quebró mucho pensamiento que tenía. Y pues por decirlo así, o sea, avancé, abarqué más en paradigmas propios para llegar a tener conclusiones más abarcadas. Y como dices tú, que todo eso al fin y al cabo, pues sí podemos tener limitantes por épocas, por X o Y motivo, factores externos, que pues vale. Simplemente pues por el momento podemos pensar así, y en un mes, 2, pensar diferente. Y es lo bueno del ser humano, que si se lo permite, puede cambiar su forma,
su forma de pensar, su forma de actuar, no al instante, pero sí a largo plazo. Y esas varias formas que cambian son buenas para sí mismo. Eso sería lo que vimos en nuestros temas, lo que yo creo que vi, lo que yo entendí, lo que yo aprendí, lo que se me permitió aprender, es decir, Pues lo que sabes, ¿no? O sea, lo que sé. De las preguntas del por qué, lo de la caverna, la república, los libros de Thomas Kuhn y el último que fue el terremoto, me dio una perspectiva diferente. No me abrió la mente así, pero sí como que me expandí mi conocimiento y me hice más preguntas y tengo más ansias de saber. Sí, yo por mi parte fue como, dentro de cosas como la cueva o el amor al saber, me empecé a cuestionar así dudas individuales propias, ¿no? Como todo lo que, sucesos que llegué a tener o algo así, lo que me hizo salir de mi cueva, por ejemplo, o porque hacía ciertas cosas. Con eso como que no pude resolver las preguntas como tal, pero las empecé a progresar. Y en el caso de los demás temas, es como más un avance a nivel de sociedad. O sea, a lo largo de la sociedad, el cómo va avanzando todo el tema de las crisis, que los sucesos estos, las catástrofes, que también fueron importantes, y las formas de gobierno, que ya nos dimos cuenta con lo de podcast que grabamos, que perduraron a pesar de ser muy viejas. Tal vez no sean iguales. Y van a seguir perdonando. Sí, porque fueron como formas bastante plantadas. Y todo esto, ¿no? Que a pesar de que algo fuera una idea antigua, sí que se puede revolucionar, pero no necesariamente tiene por qué ser una mala idea. A día de hoy se conservan muchas de ellas, porque precisamente es eso, el tener una buena base de lo que estás diciendo. Incluso siento que puedes tener una mala base, pero una buena mente puedes utilizar esa mala base para ver más allá, arreglar esa base y que de una mala base tengas un buen fundamento al final del día. Pero creo que eso ya equivale más a la mente de cada uno, ¿no? En cómo ve todo eso. La tiranía con los espartanos, ¿no? Que la tiranía es se supone que es una mala forma de gobierno, a lo que se ha visto, pero con ellos sí aplicó bastante bien. Es que no es mala forma, es mala forma por su conducta, pero en la mente correcta una tiranía incluso puede ser de las mejores tiranías. Todo depende más bien de aquel que rige dicha tiranía. ¿No es así? Como dijo mi abuelo, la dictadura fue lo mejor que pudo haber pasado a este país. Así es. Pues es que sí, pero no siento que sea en tiranía. Ya en cualquier cuestión, cualquier idea puede ser buena, aunque sea mala, con la mente correcta, que creo que es más a lo que va, ¿no? Sí, pues. O sea, por ser así, ¿no? Volvemos a lo mismo. El teléfono, ¿quién lo creó? O sea, tú no puedes ser un nombre del creador y todo. Si hablas con el creador, te puede tal vez incluso decir, sí, el teléfono yo lo creé o di mis fundamentos, pero la idea que de él. Sí, de hecho. Sí, y no es como que solo haya creado el teléfono, porque está, por ejemplo, el vidrio, los componentes del teléfono, su plástico, su cobre. Y decir que él lo creó es juntar todos esos y ahí está. En una sola persona. Y no solo fue una persona, que es lo peor, que tiene que ser es una mente conjunta la que va creando este progreso y este avance. Que de hecho por eso pues se dice, no lo creo. Digamos un nombre de alguien, no sé, famoso, ¿no? Jeff Bezos o algo así, no le damos. Sí, tuvo la idea fundamental, pero ¿quién hizo la página al final del día? ¿Quién intentó hacer los comercios? ¿Quién intentó hacer todo eso? Pues cada uno tiene su valor respectivo, juntados en una sola compañía. Tal vez es un cabecilla, pero las ideas, él puede ser un cabecilla de una empresa. Llegas tú, le das tu idea. ¿De quién es la idea al final del día? ¿De un conjunto o de él? Sería más como un conjunto, porque no solo es que tú das la idea, sino que él también la puede especular, y los dos, combinando dicha idea, pueden lograr un plan que es mucho mejor todavía. Exactamente. Y ya luego contan a otra persona, y digo yo, y tomen esto o me piden algo, y es como, sí, pero ya entra en un tema como fabricación, ya entra en cualquier otro tema, como en todo, que llega otra persona y ahí sí se va dando, pero al final del día es como podemos decir, vamos cimarrones, ficticiamente, o
originalmente lo somos, pero ficticiamente la empresa. No digan que fue él el que creó la idea. Tú tuviste la idea, yo exporté. Él se encarga de dar la imagen, pero nosotros tenemos nuestro crédito propio. Pero al final del día siento que el crédito no es de él, no es tuyo ni es mío. Si todos estamos como un equipo y en sociedad bien, es de Cimarrones, una empresa ficticia. Siento que sería el conjunto y creo que hemos evolucionado bien para administrar ese tipo de cosas, ¿no? En idea. Sí, el solo hecho de atreverse a tratar de dar nuevas ideas y elaborarlas, de hecho, va muy de la mano con el tema de la cueva. Porque tú das tu idea y se están arriesgando, están saliendo de dicha cueva a la que le tienen miedo muchas veces y le salen, se arriesgan y funciona. Ven que el mundo no era tan así como ellos pensaban. Y eso los incita a hacer que muchas personas salgan de su cueva y eso muchas veces se logra, otras veces no, porque también depende mucho de qué persona estemos hablando, no todos somos iguales. Ya siento que concluimos, abarcamos todos los temas y ya no, por mi parte no tengo nada que expresar de los temas. ¿Ustedes tienen algo más que decir? Creo que hasta aquí estoy bien yo. Yo di mis temas y mis fundamentos. Yo también. Lo que yo tenía que pensar, al menos en esta edición del podcast, en esta primera temporada, yo creo que... Yo también. A ver si puedes cerrar un poquito mejor, porque mis ideas las tuve que comprimir para poder explicarlas y no extenderlas extremadamente tanto. Pero ya logré explicar todo lo que quería. Por mí está bien. Yo al menos siento que para la siguiente temporada podríamos iniciar mejores temas, podríamos intentar hacer más abarque de temas, más abarque de cosas y... ¿Más tiempo de video? Tal vez no, pero intentar profundizar un poco más. Ya si eso nos toma más tiempo de video, pues supongo que estamos bien, ¿no? Porque hemos profundizado de mejor manera. Ojalá y pues en segundas ediciones, terceras, nos salga mejor. Nos despedimos. Yo soy Irving, él es Carlos y él es Ramón. Hasta luego. Pues por nuestra parte es todo.